Mira esta agua. Para quien lo ve desde fuera, la costa del Gran Recife y de sus ciudades vecinas parece una pintura paradisíaca. El calor del nordeste, la brisa del Atlántico, la invitación irresistible a nadar, pero a pocos metros de la arena. Bajo la capa verdosa y turbia de la marea, existe una frontera universal, una fosa profunda cortada por corrientes marinas feroces. En esta zanja, una presencia perfecta e implacable se mueve sin hacer ruido. Un depredador que no caza por venganza o maldad, sino por puro instinto. El problema es que cuando el instinto del tiburón se cruza con el cuerpo humano, el resultado no es solo un accidente, es una pesadilla de carne, sangre y trauma perpetuo. Desde la década de 1990, Pernambuco lleva el estigma no deseado de ser una de las regiones más peligrosas del planeta para los bañistas. Son más de 80 incidentes registrados, pero lo que asusta no son solo las estadísticas, es el impacto devastador en el preciso segundo en que las mandíbulas se cierran. Hoy vamos a repasar los episodios recientes que conmocionaron al país y entender el verdadero precio de la supervivencia para quienes sintieron en carne propia el diente de la bestia. Como sé que tienes muchísima curiosidad, agarra ahora mismo ese buen y viejo mamón con azúcar y vamos a empezar nuestra sección. Mistérios do Mundo. Nuestra cronología de horror reciente nos lleva a Olinda, Playa del Chifre, una zona históricamente conocida por sus fuertes corrientes y aguas turbias. Era el inicio del año. El ambiente parecía tranquilo, con bañistas y practicantes de deportes acuáticos disfrutando del mar. Pero la turbidez del agua ocultaba la aproximación de un tiburón toro. Una especie de hábitos territoriales, agresiva y extremadamente bien adaptada a las aguas poco profundas y turbias. La víctima estaba en el agua. Fue entonces cuando el ataque ocurrió de forma fulminante. A diferencia de lo que muestran las películas, no hay ruido antes. No hay una aleta cortando la superficie como advertencia previa. Solo hay un impacto repentino que los sobrevivientes comparan con una colisión con un automóvil a alta velocidad. El animal clavó sus dientes afilados en la carne de la víctima. El impacto provocó una ruptura inmediata de los vasos sanguíneos principales. El dolor, según relatan los médicos y testigos, es tan intensa que el cerebro entra en estado de shock instantáneo. El agua a su alrededor se volvió una mancha roja. Rescatado deprisa por la gente y los bomberos, el sobreviviente llegó al hospital con laceraciones profundas y una pérdida masiva de tejido muscular y piel. Él sobrevivió, pero la vida como la conocía terminó ahí. Fueron meses de cirugías reconstructivas, injertos de piel dolorosos y la constatación diaria de que la movilidad de ese miembro jamás sería la misma. Ese ataque en Olinda fue la señal de alerta de que las aguas del nordeste estaban agitadas nuevamente. Si ese caso de Olinda trajo de vuelta el miedo, el mes de marzo de 2023 transformó el miedo en pánico absoluto. El escenario fue la playa de Piedade, en el tramo cercano a Igrejiña, el lugar con mayor incidencia de ataques de tiburón en todo el estado de Pernambuco, según la Fola de Pernambuco, 5 de marzo de 2023. Domingo, una adolescente de apenas 14 años estaba en el agua. La playa estaba concurrida. En un momento de descuido, la joven avanzó más allá del área segura. La mordida del tiburón fue devastadora. El depredador mordió el muslo y la región abdominal del chico, sacudiéndolo con una fuerza brutal. Bañistas desesperados lograron arrastrar al chico hasta la arena. Las escenas grabadas por testigos impactaron al país. El chico estaba pálido, perdiendo la conciencia rápidamente debido al shock hipovolémico. Cuando el cuerpo humano pierde grandes cantidades de sangre, los órganos comienzan a fallar. En el hospital da restauración, el equipo médico luchó por su vida. La lesión en la pierna era irrecuperable. Tuvieron que amputarla a la altura del muslo para contener la infección y detener el sangrado fatal. La población aún intentaba entender la tragedia de un chico de 14 años perdiendo la pierna, cuando, increíblemente, la pesadilla se repitió menos de 24 horas después. El 6 de marzo de 2023, un lunes, en el mismo tramo de la playa en Piedade, una joven de 15 años llamada Kailani estaba en el agua poco profunda.
Las personas pensaban que el animal ya se había ido, pero estaban terriblemente equivocadas. El tiburón atacó de nuevo. El golpe fue dirigido al brazo izquierdo de la adolescente. La desesperación en la orilla fue indescriptible. Las personas gritaban, corrían fuera del agua, mientras que enseguida voluntarios heroicos entraban al mar para rescatarla. Kailani fue llevada de inmediato al hospital. Las mordidas destruyeron músculos, huesos y vasos sanguíneos cruciales. La cirugía de emergencia fue mutilante. Su brazo izquierdo tuvo que ser amputado a la altura del hombro. 2 adolescentes mutilados en el mismo tramo de playa con menos de un día de diferencia. El terror psicológico se instaló en Pernambuco. Los años pasaron, pero la amenaza en las aguas profundas de Recife y regiones vecinas no disminuyó. Relatos más recientes muestran que la aproximación de animales sigue ocurriendo, ya sea en la playa de Boa Viagem o en zonas donde está prohibido surfear. Ataques subsecuentes continuaron exigiendo hospitalizaciones de emergencia en la UCI del Hospital da Restauração, como el caso de la joven de 19 años en Boa Viagem y de un niño de 11 años que resultó gravemente herido. Siguen hospitalizadas las víctimas que fueron atacadas por tiburón en playas de Recife y de la región metropolitana. El ataque al niño de 11 años fue en la playa de Piedade, en Jaboatão, 2 Guararapes, el fin de semana. Este niño tuvieron que amputarle una pierna debido a la gravedad de las lesiones. Está en la UCI en estado grave. Ayer, una joven de 19 años fue atacada en la playa de Boa Viagem, allá en Recife. La mujer ya llegó al hospital con una amputación a la altura del muslo. Ella fue sometida a una cirugía y también está en terapia intensiva en estado grave. Tenemos aquí información de la Secretaría de Defensa Social del Estado que informa que los accidentes ocurrieron en tramos que tienen alerta por riesgo de ataques de tiburones. Los bomberos refuerzan la orientación para que los bañistas respeten las señalizaciones en las playas y también sigan las recomendaciones de los salvavidas. Estamos siguiendo el estado de salud tanto de la niña de 11 años que sufrió este ataque el fin de semana, como de la joven que fue atacada el lunes. En ambos casos, la historia se repite con una precisión matemática y aterradora. Amputaciones sumarias de miembros, shock traumático y semanas de hospitalización bajo cuidados intensivos. Estudiosos y biólogos explican que la degradación ambiental, la construcción del puerto de Suape, que alteró el ecosistema marino, junto con la presencia de fosas profundas cerca de la arena, transformó la franja costera de Recife en un corredor de alimentación para tiburones. Pero para la víctima del mar, la ciencia importa poco en el momento en que el agua se tiñe de rojo. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces de la prensa? ¿Los reporteros se van y las heridas físicas sanan? Es ahí donde comienza la verdadera fase de terror para los sobrevivientes. La vida después de un ataque de tiburón está marcada por batallas invisibles. La primera de ellas es el dolor fantasma. El cerebro sigue enviando señales a las extremidades que ya no existen. Los sobrevivientes cuentan que sienten dolores agudos, ardor o la sensación de que los dientes del animal todavía están apretando la pierna o el brazo amputado. La segunda batalla es reconstruir la rutina. Jóvenes que tenían toda una vida por delante, que practicaban deportes o soñaban con carreras activas, tienen que aprender desde cero cómo vestirse, caminar con prótesis incómodas o realizar tareas simples solo con un brazo. Y por último, el trauma psicológico, el síndrome de estrés postraumático. Hace que el simple sonido de las olas o el olor a salitre desencadene crisis de pánico. El mar, que antes era símbolo de infancia, vacaciones y alegría, pasa a ser visto como un cementerio potencial o la morada de un monstruo que casi les quitó la vida. Los cientos de placas instaladas a lo largo del litoral de Pernambuco no son meras formalidades burocráticas. Son monumentos en memoria de quienes perdieron la vida y advertencias grabadas para proteger a los vivos. El mar del Nordeste sigue siendo hermoso, pero exige respeto absoluto. Sobrepasar los límites señalados, entrar al agua en horarios de marea alta con agua turbia o cerca de canales profundos es jugar a la ruleta rusa con la propia suerte. Porque debajo de esa línea verdosa del agua, en las profundidades silenciosas de los canales de Piedade y Boa Viagem, la sombra del depredador sigue al acecho, esperando pacientemente el próximo segundo de distracción.
Este video termina aquí, espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Mis nobles y queridos hermanos, sin querer demonizar, como ustedes saben, yo nací y crecí aquí en el estado de Pernambuco. Pero no hay fortuna que me pague, que me convenza de meterme al mar en alguna playa de Recife. Con todo respeto, es una ciudad hermosa. Sin duda alguna, es un excelente lugar para tomar agua de coco. Sentí ese olor a mar, pero para mí hasta ahí. Meterme al agua paso, mis nobles y queridos hermanos. Desde que hicieron esos cambios que ya se mencionaron aquí en este video con detalles, las cosas cambiaron mucho y cambiaron para peor. Entonces, sinceramente yo no me arriesgo, aunque bañarse en el mar realmente es genial y por eso muchas personas no pueden resistirse a la temperatura del agua, a la propia arena. En fin, todo te invita, de hecho, el mismo clima, a aventurarte. Pero, lamentablemente, hermanos míos, ¿cómo no es así? Respetaron la naturaleza responde de vuelta. Además, hermanos míos, lo peor de todo es saber que esos son los casos que se vuelven noticia. Pero hay muchas personas que son cortadas, les arrancan un pedacito y a veces ni siquiera van al hospital. Entonces, si lo pones en la lista, hay muchos más ataques de los que sabemos. La gente de allá, que vive allá, lo sabe muy bien. Entonces, sinceramente, si vas a visitar, hazlo, pero evita meterte al agua. Hasta que se resuelva ese problema de frente. Arriesgar la propia salud, por qué no decir la vida, no es un buen negocio para nadie. En fin, hermanos míos, si te gusta este formato de video, debes saber que depende extremadamente y exclusivamente de ti. Nuestro canal sufre un boicot absurdo. Los videos simplemente no se difunden, se quedan ocultos, y eso perjudica mucho contenido bien trabajado como este de aquí. Si no ayudas con la difusión, comentarios y like, lamentablemente tendremos que volver al formato normal. Cuento con ustedes, mis hermanos, para que eso no pase. Agradezco a cada uno. Quédense con Dios. Un abrazo. Y seguimos juntos, siempre enfrentando lo sobrenatural, aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.